presentándome, qué es lo que corresponde, diciendo que soy abogado. eh, Luego de recibirme de abogado, hice el curso de entrenador de fútbol en Argentina. Eh, a medida que iba trabajando en ambos ámbitos, iban surgiendo inquietudes de parte de la gente de los clubes sobre cuestiones legales, así que de a poco me fui especializando en todo lo que tiene que ver con el derecho deportivo. Y así fue que fui incursionando en algunas diplomaturas en Argentina y luego realicé un máster en Derecho del Deporte en la Universidad de Lleida, en España. Finalizado ese máster, eh, mis inquietudes siempre estuvieron volcadas en seguir estudiando. Inicié una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y obviamente mi trabajo de tesis iba a estar vinculado al deporte y empecé a hacer un trabajo de campo respecto a cuestiones que tenían que ver con las relaciones de poder y las relaciones de género en el ámbito del deporte de mi ciudad, particularmente, que es Tandil. ¿Por qué la nombro? Porque Tandil de alguna manera ha dado deportistas de bastante renombre. Muchos a través del tenis conocen a Tandil por Del Potro, que muchos lo reconocen como la Torre de Tandil. Pero bueno, tenemos futbolistas campeones del mundo como Camoranesi por la selección de Italia, medallistas olímpicos de oro, plata y bronce. Es una ciudad pequeña relativamente, pero bueno, ha brindado deportistas con distintos, en distintos escenarios y con distintos logros. Por lo que vincular el deporte es algo que va de suyo. Y bueno, y todas estas especializaciones me han llevado a hoy por hoy ser miembro de la Federación Tandilense de Hockey sobre Hierba. Hice el curso de entrenador de hockey también. Y por acá arranca un poco mi presentación. O sea, ya que expliqué todo esto, empieza un poco eh, la intención de brindarles a ustedes esto que me ha dado muchos interrogantes y me interesa compartirlos. Lo primero que, bueno, debo hacer es sí o sí conceptualizar de alguna manera lo que yo entiendo como deporte, porque por ahí es lo que me da el pie para hacer todo el derrotero de las distintas preguntas que me fueron surgiendo. Pero bueno, pero esto de conceptualizar muchas veces puede traer algunos cuestionamientos. Yo la verdad es que no es que quiero dar una definición sobre el deporte, ya creo que todos los que estamos en la charla sabemos que esto es así, pero bueno, pero sí conceptualizarlo para que por lo menos tengamos un puntapié. Y digo que el deporte para mí lo puedo conceptualizar como esta actividad física, mental, lúdica, en la que la competencia se encuentra regulada dentro de un ámbito federativo. Y bueno, esta manera de conceptualizarlo obviamente no es antojadiza, o sea, tiene su apoyatura y es lo que me permite también empezar a dialogar con ustedes respecto a las cuestiones que van surgiendo en función de todo este tipo de actividades y de este tipo de vinculaciones federativas. Cuando planteo esto de vincularnos federativamente, estoy dando la pauta primaria de lo que es el deporte, eh, ya analizado desde el punto de vista de lo que entendemos en general. O sea, cuando nosotros hablamos de deporte, muchas veces decimos, bueno, ¿qué es deporte? Bueno, una actividad física, bueno, pero ¿de qué deporte estamos hablando? Y por ahí es donde centro esto de lo federativo y empezamos a hablar de el deporte enfocado a esta vinculación del deportista con
lo asociativo, con lo federativo, con lo institucional. Y acá empezamos con toda esta acción piramidal que puede tener el deporte, porque cuando uno como deportista tiene algún tipo de condición innata o natural para el ejercicio de cualquier acción, volvemos a decir, física, lúdica, eh, requiere por ahí ingresar en un ámbito competitivo, y para ingresar en ese ámbito competitivo lo que hacemos a nivel local es ir a un club. Y cuando vamos a un club, lo primero que tenemos que hacer es ficharnos, y cuando nos fichamos de alguna manera ingresamos en lo que todos conocemos como el ámbito federativo. Nos federamos. Y federarnos es lo que nos impone esta primera condición de sujeción de poder. Cuando les decía en el inicio que una de las cuestiones que más me habían generado inquietudes es el haber analizado todas estas relaciones de poder que se daban dentro del ámbito federativo, bueno, tienen que ver con esto. Y cuando yo ficho en un club, obviamente estoy haciendo un reconocimiento de todas las reglamentaciones que se imponen desde lo federativo para que yo pueda practicar el deporte en ese ámbito. Y practicar el deporte en ese ámbito es lo que me va a permitir a mí también que mis logros sean reconocidos en ese nivel. Entonces, hay ahí lo que uno podría llamar este reconocimiento mutuo. Si yo ingreso en un ámbito federativo para practicar la actividad, bueno, lo que estoy permitiendo además es que esa misma actividad reglada tenga reconocimiento por los logros que voy obteniendo. Ahora, cualquiera podrá decirme, bueno, pero vos podés practicar deporte sin estar federado y también estarías practicando un deporte. Digo, uno podría jugar al fútbol con un grupo de amigos y para cualquiera podría decir, estoy practicando deporte. Bueno, si lo pensamos desde ese lado, sí, pero obviamente esto vuelve a llevarnos a esta primera conceptualización que digo que nos fue antojadiza. Vamos a hablar del deporte dentro del ámbito de lo federado, y para poder hablar dentro del ámbito de lo federado, yo me voy a asumir a ese tipo de vinculación. Y ahí es donde, si yo gano el campeonato del mundo de fútbol, por ejemplo, va a ser sí o sí el organizado por la FIFA para que sea reconocido como tal. Si gano una medalla olímpica, va a ser en función de haber participado dentro de un periodo olímpico y haber arribado a los Juegos Olímpicos y haber obtenido el primer puesto en la disciplina en la que yo me haya desempeñado. Aquí hay, obviamente, este mutuo reconocimiento del que hablaba y esta mutua percepción de esas realidades. Pero lo que hay en principio es decir, bueno, yo me someto a que como deportista voy a tener que ingresar en este ámbito, y al ingresar en este ámbito están estas cadenas de adhesiones. Digo, yo como deportista me ficho en un club, el club de alguna manera es el primer eslabón asociativo dentro de todo este ámbito piramidal federativo, y el club estará adherido a alguna asociación local o provincial o alguna federación o alguna confederación nacional, y esta confederación nacional a alguna federación internacional, que es la que en definitiva es la dueña del deporte, hablándolo federativamente. Una confederación nacional o el buró que organiza los reglamentos es quien tiene la facultad de determinar qué es el deporte o cómo se modifica el deporte, cómo se modifican las reglas del deporte, y desde ahí nosotros hablamos de este ejercicio piramidal y de esta concepción piramidal del deporte, con este reconocimiento además
de la importancia que tiene lo federativo a nivel internacional. Pensar en la FIFA, pensar en el Comité Olímpico Internacional con los reconocimientos de los distintos comités olímpicos nacionales, y la FIFA, digo, el poder que tienen en cuanto a lo reglamentario. Nosotros, si ponemos comparativas, no siempre son válidas, pero lo podemos hacer como ejercicio. Ni siquiera determinadas recomendaciones de la ONU son reconocidas por determinados países que están de alguna manera adheridos a la ONU, pero no hay ningún país que pueda no reconocer las reglamentaciones del deporte para poder ejercerlo. Con lo cual, esta facultad, este poder que contienen los ámbitos federativos a este nivel, nos llevan a pensar que, bueno, que esta primera sujeción que hago yo cuando pretendo realizar un deporte me vincula a toda esta dimensión federativa que me lleva a puntos bastante importantes respecto a las consecuencias. Entonces, cuando el deportista ingresa a un club, lo que en definitiva hace es llegar y decir, bueno, yo tengo estas eh, aptitudes para el deporte y lo que quiero es expresarlo. Si el deporte del cual estamos hablando es un deporte individual, bueno, habrá alguna academia dentro del club o algún entrenador específico de ese deporte individual. Si mi aptitud es para un deporte en conjunto, un deporte de grupos, bueno, habrá un entrenador que entrene a ese tipo de planteles. Pero acá es donde volvemos a este tipo de, yo digo sometimientos, por ahí capaz que la palabra es un poco fuerte, pero es donde nosotros ingresamos a lo federativo y a este ingreso a lo federativo nos lleva a decir, bueno, ¿cómo yo me vinculo con el deporte? ¿Cómo yo me vinculo con lo institucional? Bueno, el fichaje, la estructuración de lo federativo hace que yo de alguna manera tenga que someterme a las reglas propias del deporte, pero además a las reglas propias de la institución a la que me estoy adhiriendo. Y estas reglas propias a la institución a la que me estoy adhiriendo tienen que ver con quién va a ser la persona o las personas que estén a cargo mío de mi preparación, de mi actividad física y de mi actividad lúdica dentro del deporte que he elegido realizar. Y acá es donde, bueno, empiezan todas estas inquietudes que se me van generando. Porque lo que uno va encontrando a medida que va vinculándose en lo deportivo es que empiezan a haber ciertas imposiciones que tienen que ver primero con lo reglamentario y segundo con las chances o las oportunidades que nos brinda la institución a las que nos federamos para poder realizar la actividad que pretendemos. Y cuando hacemos esto, el primer vínculo que existe es con un entrenador o una entrenadora. Y lo llamativo de todo lo que he ido investigando, trabajando, viviendo, porque estoy vinculado al deporte desde los 7, 8 años, federativamente hablando, con lo cual hablo desde por ahí también desde ese ámbito como para plantearlo de manera abierta. Entonces, uno lo primero que hace es someterse a el entrenador a cargo del deporte que vamos a practicar. Y si es atletismo, será el entrenador de pista o campo, según la disciplina que tengamos. Y si es fútbol, será el entrenador de la categoría que me corresponda. Y si es tenis, será el entrenador o la entrenadora que fuera la determinada por el club que tiene para ese tipo de actividades. Pero bueno, pero esta vinculación que estoy realizando, obviamente nos lleva a esta imposición de decir, bueno, yo llego al club y me dicen, bueno, el entrenador es tal persona y ponete a manos de tal persona.
Y el quién nos entrena, que por ahí es el título de lo que yo les vengo a presentar, es una pregunta que me voy haciendo en función de distintas investigaciones que voy realizando y preguntas que me van surgiendo. El quién nos entrena tiene que ver con que en principio yo no puedo elegir quién va a ser mi entrenador. Y difícilmente en algún nivel de los deportes grupales, sobre todo, yo pueda hacer que determine quién puede ser el que me entrene. Por ahí, en determinados deportes individuales y en un grado determinado de profesionalismo, yo pueda decir, bueno, quiero que mi coach o mi entrenador personal sea tal o cual persona. Pero en general, el deporte no nos permite esto. Digo, no hay en los deportes en grupo una chance de que un deportista pueda decir, bueno, quiero que al equipo lo entrene tal persona. Se me ocurre que podrá haber alguna excepción, pero en definitiva es muy difícil que un jugador o un deportista tenga la chance suficiente como para poder determinar quién va a ser el entrenador del plantel. Entonces, ¿qué es lo que voy encontrando a medida que voy avanzando en todo este tipo de investigaciones? Bueno, voy encontrándome con otros sometimientos que tienen que ver con que me va a entrenar la persona que está asignada por el club y esa persona asignada por el club tiene que tener determinadas referencias cognitivas y cualidades personales y de conocimiento sobre la expertise o la materia, que es la que nos va a capacitar a nosotros. Y acá es donde también voy encontrando algunos argumentos que tienen que ver con el tipo de deporte que voy a practicar. Yo sé que hablar de deportes femeninos, deportes masculinos, muchas veces genera algún tipo de rispideces académicas y de cuestionamientos por perspectivas de género y cuestiones como tales. Pero digo, somos todos gente de deporte y toda gente que conoce la historia del deporte y conoce desde dónde surgimos y cómo el deporte histórico. Hay veces que siempre vamos a Grecia para pensar en el deporte y cómo se practicaban. Yo no sé si tengo la capacidad intelectual como para hacer este desarrollo histórico. No sé si mis conocimientos académicos son lo suficientemente grandes como para poder plantear esto desde este lado, pero sí lo pongo como un punto de decir, bueno, los griegos, de alguna manera, los deportes que practicaban en esos periodos donde no había guerras eran deportes vinculados a acciones de guerra, con lo cual todo este tipo de luchas, lanzamientos, estaban siempre vinculados a lo masculino. Yo he tenido oportunidad de estar en México, en un lugar muy cercano al DF, y allí también había un deporte que se practicaba que era muy parecido al básquet. Digo parecido al básquet porque una pelota de piedra la tiraban dentro de un orificio. Lo particular que tenía esto es que eran pueblos guerreros y estos pueblos guerreros lo que hacían era, en periodos de no enfrentamientos, hacían estos enfrentamientos lúdicos, deportivos, pero que lo que más me llamó la atención en ese caso fue que quien vencía, eh, juego de pelota humana, eco. Gracias, Mafaldo, gracias. Eh, Quien vencía daba su vida luego. O sea, porque el vencer le daba el honor de morir por su, yo voy a decir tribu, queda mal, pero por su, eh, bueno, digo tribu, perdonen si queda mal decirlo así. Entonces, lo que digo, bueno, el deporte
siempre estuvo vinculado a lo masculino y cuando los Juegos Olímpicos modernos inician, de alguna manera a la mujer le fue costando el ingreso a lo deportivo. eh, Principios, fines del siglo XIX, la verdad es que en los primeros juegos no hubo tanta participación femenina. eh, fue todo un derrotero que la mujer fuera pudiendo tener espacios para la participación en el deporte, y muchas veces los deportes que estaban vinculados a cuestiones de cuerpo a cuerpo estaban de alguna manera vedados para la mujer. Pero esto de alguna manera nos daba este puntapié para hablar de deportes masculinos, deportes femeninos, y vuelvo a decir, no quiero hacer con esto una cuestión de género, sino por ahí relatar lo que nos iba brindando, lo que tiene que ver la historia del deporte. Pero la existencia de deportes como el boxeo, la verdad es que uno hoy ve boxeo femenino, eh, y tenemos esto, es decir, boxeo y boxeo femenino. O sea, el boxeo como tal, digo, como el deporte en sí, si nosotros lo tenemos que decir, el deporte no tiene un sexo. El deporte es deporte, la actividad lúdica, cuando uno la conceptualiza, no tiene un sexo. Quien determina la existencia de competencia, volvemos a lo federativo y al poder de lo federativo, y quien dice, bueno, el deporte va a ser masculino o el deporte va a ser femenino, es propiamente el ámbito federativo, y acá vuelve a existir esta nueva generación de ejercicio de poder. Pero bueno, nos ha llevado a que creo que durante todo el siglo XX hemos acompañado la posibilidad de que la mujer cada vez vaya teniendo más chances de estar compitiendo e igualando hasta en número, en lo numérico, la participación, pongámoslo en los Juegos Olímpicos, que por ahí es algo que es bastante más fácil medir. Pero cuando decimos recién en 1984 se permitió que la mujer corriera maratón olímpico, es porque, bueno, la cosa venía bastante relegada. Y esto de los deportes masculinos y los deportes femeninos, y en base a la investigación que vengo realizando a nivel local, porque lo que hice fue de alguna manera cotejar deportes que podían estar vinculados con lo masculino y deportes que podían estar vinculados con lo femenino, y ahí me daba que, por ejemplo, los dos deportes que tomé fue el hockey hierba, que en Argentina específicamente está muy vinculado a las mujeres, y bueno, y yo como componente de la Federación Tandilense de Hockey, como miembro, como secretario de la federación, nosotros tenemos un número eh, de 1.400 deportistas, de los cuales solo 200 son varones, todas las demás son mujeres. Por eso puedo por ahí jugar con esta conceptualización de deporte femenino y deporte masculino. Y por otro lado lo pongo al fútbol, que en la Argentina obviamente históricamente fue un deporte reconocido desde lo masculino, y empezar a ver a fines del siglo pasado, principios de este, mujeres que jugaban al fútbol, empezó a ser algo que de alguna manera fue generando ciertos asombros. Pero bueno, acá es donde empecé a analizar qué era lo que estaba pasando dentro de estos deportes y dentro del ámbito local, y lo que veía era que la formación de las deportistas que jugaban al hockey en lo inicial tenía mucho que ver con profesoras mujeres, pero ninguna profesora mujer tenía chances de dirigir un primer equipo a nivel local. Eh, y en el fútbol todos los entrenadores eran varones. Entonces, acá empieza a haber esta conjunción de deportes masculinos entrenados por varones, deportes masculinos entrenados por mujeres, deportes femeninos entrenados por varones y deportes femeninos entrenados por mujeres. En esta conjunción me daban todo este tipo de
equidistancias, pero de conflictividades que me llevaron a estas otras preguntas de decir, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué deportes que de alguna manera siempre estuvieron vinculados con lo femenino seguían siendo entrenados por varones y este patriarcado que de alguna manera se ha impuesto en el deporte se mantiene tan vivo? Y cuando lo intenté traspolar a nivel internacional, hice este mismo ejercicio respecto a los entrenadores de fútbol en el último mundial femenino y en el último mundial masculino. Obviamente no hay ninguna mujer que entrene en una selección masculina de fútbol que haya jugado el mundial que se jugó en Qatar. En el mundial femenino sí había mujeres que entrenaban selecciones. En el mundial masculino de hockey eran todos varones y en el mundial femenino de hockey eran mayoritariamente varones. Entonces, de alguna manera se volvía a replicar esto que yo había hecho a nivel local y me daba este tipo de argumentaciones, decir, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué es lo que lleva a los clubes a que esto fuera así? En este análisis lo que de alguna manera me generó mucha inquietud es decir, bueno, ¿qué es lo que pretende un club cuando empieza lo asociativo, lo federativo? Si lo que pretende el club es la competencia, es lo numérico, y ahí empezar a ver quién puede ser más competitivo o menos competitivo, o lo que necesitamos es tener más cantidad de gente afiliada a nuestro club, porque lo asociativo es lo que de alguna manera da vida al club internamente. Entonces, es ahí donde también empiezan a haber otros cuestionamientos y otras relaciones de poder que se dan internamente. Porque lo que he visto que, bueno, un deportista, y casi que vuelvo a donde inicié, un deportista se inicia al deporte y se vincula con el entrenador que hay en el lugar. Y el entrenador puede tener aspiraciones inmensas respecto a lo que pretende de su equipo. Si es un deporte grupal, bueno, es probable que eh, si estamos hablando de fútbol, muchos entrenadores quieran jugar como el Barcelona de Guardiola. Perdón si hay algún madrilista. Yo esto de los madrilistas, los culés, no quiero entrar en eso, al menos no en el ámbito académico. Bueno, va, pero lo digo para que por lo menos acepten que no estoy haciendo una referencia comparativa inicial, sino que a lo que apunto es decir, bueno, muchas veces nosotros tenemos entrenadores en clubes, yo no digo de barrio, pero clubes muy pequeños de mi ciudad, y uno los ve y parece que están entrenando al Barcelona de Guardiola. Y la verdad es que muchas veces nosotros cuando entramos, cuando queremos practicar un deporte, no todos los chicos o las chicas o los jóvenes o los adolescentes o los grandes que iniciamos en el deporte queremos llegar a ser estrellas ni del fútbol, ni del básquet, ni del vóley, ni del tenis. Eh, hay siempre algún elegido, hay siempre algún tocado por una varita mágica que logra este tipo de reconocimientos a nivel mundial. Por eso nombré que nosotros tenemos a Del Potro, tenemos a Camoranesi, tenemos a Mariano González, que es medallista de oro en fútbol, tenemos a Pernía, que ha sido campeón por España de la Eurocopa. Digo, tenemos deportistas, Laura Ladro, que ha sido arquera de las Leonas, tenemos a Mali, que ha sido uno de los voleibolistas más importantes y en esta generación dorada del vóley estuvo dentro de aquella formación con Milinkovic y todos ellos. Pero digo, eh, no todos los deportistas de Tandil llegan a ese nivel de élite. Y, y quienes entrenan, en definitiva, muchas veces tienen que
empezar a reconsiderar cuáles son los valores del deporte. Y ahí es donde yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿quiénes son los dueños de estos principios, de estos valores? Si es el propio club, si es lo institucional lo que determina cuáles son los niveles hasta dónde yo le puedo exigir o no exigir a un deportista. Porque, en definitiva, el deportista lo que pretende es esto, lo lúdico, lo competitivo, pero por ahí muchas veces es al solo efecto de hacerlo en un ámbito eh, dinámico y no que lo competitivo es lo máximo. Y ahí es donde empiezan otro tipo de conflictividades y acá es donde yo hago hincapié en mi presentación sobre el quién nos entrena, porque el quién nos entrena nos lleva a pensarnos en, bueno, cómo nosotros controlamos también institucionalmente a la persona que está al frente de un grupo. Porque en un grupo de deportistas adolescentes muchas veces una deserción muy notoria es cuando cambia este momento en el que dejamos de introducirnos en esta cuestión inicial del deporte y empezamos a lo competitivo. Y ahí es donde la cuestión se empieza a complejizar respecto a cuáles son las relaciones y las conflictividades entre el deportista y el entrenador. Porque el entrenador muchas veces esto que decía, cree que están dirigiendo al Barcelona de Guardiola, lo que no logran considerar es que ni los deportistas que tienen a su cargo son todos los profesionales que tenía Guardiola, ni ellos son Guardiola. Pero poner los frenos, poner las, los principios, los valores que debieran regir esta relación, obviamente termina siendo institucional y muchas veces lo institucional no siempre va tan sencillo y tan de la mano como para poder frenar esto. Porque volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los principios del club? Si son tener un número determinado de deportistas afiliados o ser el mejor club regional o ser el mejor club a nivel nacional o ser el club más competitivo o el que dé mejores deportistas a nivel federativo nacional o internacional. Bueno, también está pasando esto, que a medida que en determinados deportes los clubes se van beneficiando económicamente por los deportistas que surgen de su cantera, va generando también esto aspiracional de, bueno, pero si sacamos un futbolista que después termina jugando a nivel internacional, por lo menos cubrimos el presupuesto de 2 o 3 o 4 años, o podemos hacer una tribuna. Digo, hay cosas que pasan en ciudades como Tandil que obviamente resultan así. Entonces, cuando hablo de quién nos entrena y estas relaciones de poder y estas relaciones de género, lo que planteo es esto, bueno, ¿hasta dónde el deportista tiene la libertad de jugar? ¿Hasta dónde lo lúdico termina no siendo soslayado o afectado por la cuestión resultadista? Eh, ¿Hasta dónde un deportista tiene esta libertad de expresarse dentro de un campo de juego? ¿Por qué? Porque esta relación de poder que existe entre un deportista y el entrenador hace que el deportista tenga que someterse a lo que el entrenador le plantea que haga. Y si el deportista es zurdo y el entrenador le dice, mirá, jugá por derecha porque no tengo a alguien que me juegue por derecha, es probable que juegue por derecha, pero es zurdo y por ahí juegue mal por derecha porque es zurdo. Pero estas relaciones de poder y de imposición de poder generan que el deportista haga lo que el entrenador le diga que tenga que hacer. Y si lo planteo a nivel de deportes individuales, creo que esto se incrementa muchísimo más, porque cuando yo me someto, o cualquier deportista se somete a las instrucciones de un entrenador, digo de tenis, y pongo el tenis como ejemplo porque el tenista, cuando llega a niveles profesionales, todos conocemos, casi todos los tenistas mantienen
no sé si durante toda su vida, pero durante mucho trayecto de su carrera deportiva, un mismo entrenador. Y se someten a todo lo que el entrenador les propone. Entonces, estas relaciones de poder que se van generando son las que me hacen mirar y poner el foco en quién nos entrena. Porque no encuentro en todo este derrotero de mi corta faz investigativa entrenadoras mujeres de tenistas, por ejemplo, a nivel internacional. El coach de tenis profesional siempre termina siendo varón. Y no es que no hay una historia o una trayectoria de mujeres que jueguen tenis. Los hay y hay increíbles jugadoras. Ahora, no han terminado siendo coach y creo que tiene que ver un poco con esto de las imposiciones, con esto del patriarcado, con esto de hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde puedo traspasar esas líneas de poder. Entonces, bueno, cuando digo que el deportista pierde esa libertad de si soy zurdo y tengo que jugar por derecha, y si me gusta tirar gambetas y al entrenador no le gusta que tire gambetas, bueno, voy perdiendo lo lúdico, voy perdiendo lo que uno puede decir, la belleza del juego. Y esto de la belleza del juego, uno no tiene que apoderarse de frases de otros, pero justo hace unos días escuché algo que decía Marcelo Bielsa, y él hablaba de que es difícil que uno a un jugador que naturalmente es bueno le pueda aportar mucho más. El entrenador, en esa mirada, yo no puedo repetir las palabras de él porque ustedes saben que es muy preciso con sus palabras y pretender replicarlo muchas veces nos lleva a cometer el error de decir cosas que él no dice. Así que acéptenme que diga algo que por ahí no es tajante respecto a lo que él dijo, pero de alguna manera él lo que plantea es decir, bueno, nosotros como entrenadores lo que hacemos es aquellos que no tuvieron la virtud natural de encontrar las soluciones de los que lo tienen innato, le mostramos qué es lo que hacen, lo que lo tienen innato para que naturalicen ese movimiento. Entonces, lo que digo es, bueno, este sometimiento que nosotros como deportistas tenemos a un entrenador nos lleva a decir, hagamos lo que nos plantea que tenemos que hacer porque esto es lo que nos puede hacer mejorar. A mí, la verdad es que sé que estas presentaciones tienen un tiempo limitado y yo lo que quería era de alguna manera plantear todos estos temas porque mis preguntas terminan acá, terminan en cuál es el límite que debe aceptar un deportista para llegar a satisfacer las pretensiones de este entrenador. Eh, ¿Quién es el mentor de los valores que se ponen en pugna en el deporte? Eh, la libertad del deportista es tal, y bueno, y en definitiva la pregunta que arranca, que es ¿quién nos entrena? Yo les agradezco que me hayan escuchado o que me hayan soportado, no sé cómo decirlo, pero también a Mafaldo el aporte de Humala, que obviamente a mí no me iba a llegar esa palabra en toda la presentación porque la iba a tener que buscar en el teléfono. Pero bueno, este un poco, son más interrogantes que me surgen que por ahí propuestas, pero son interrogantes que de alguna manera me han abierto eh, reflexiones y bueno, y las quería compartir de alguna manera con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Yo no diría que la hemos soportado, sino más bien que la hemos disfrutado. Voy a abusar de mis privilegios como el director de esta cuestión, más que nada porque estoy en un campus y tengo que salir en 10 minutos para una reunión. Entonces, te voy a dar tres comentarios de cuestiones que creo que son muy sugerentes y muy importantes de cara al trabajo que estás haciendo y a los interrogantes
que has presentado. Son todos fascinantes. Creo que cada uno de por sí daría no solo para una charla, sino para un artículo o dos, o incluso un libro. Eh, pero déjame darte estos tres apuntes y ya me marcho. José Luis se quedará al cargo y la gente que quiera intervenir, simplemente utilizar la mano virtual para levantarla y así en la lista de los distintos panelistas aparecerá el orden de preguntas. Los tres comentarios tienen que ver con cuestiones que creo que en la filosofía del deporte, y seguramente luego César agregará esto, porque él para mí es la figura de referencia en esta cuestión. Eh, Has aludido a ello y creo que es el camino a seguir. Cuando hablas evidentemente, estás restringiendo tu análisis al deporte federativo. Muchos hacemos ese tipo de cuestión también porque luego muchas veces es difícil hablar de otros tipos de deporte que están fuera de lo federativo. Como tú decías, alguien jugando un partido de fútbol amistoso con amigos, eso es deporte o no lo es. Bueno, pero dentro de ese fútbol, de ese deporte federativo, como dices, es importante también establecer niveles y tú lo has ido haciendo, has dicho, bueno, es que claro, hay entrenadores que están entrenando al equipo del barrio y se piensan que son Guardiola o quieren hacer que su equipo sea el Barcelona de Guardiola. César y yo hemos escrito un par de textos que creo que eh, lidiando con esta cuestión, y César por su cuenta también ha escrito bastantes cuestiones de ese estilo, eh, a- creo que cabe destacar, o no destacar, sino distinguir entre dos tipos de deportes, que viene a ser un deporte que es más de cuestión formativa, o de naturaleza pedagógica, en el que la gente, aunque sea federado y esté dentro de competiciones organizadas por federaciones, etcétera, pero la gente habitualmente entra en ellos para como, desarrollarse como futbolista, desarrollarse como persona, adquirir todos esos bienes que habitualmente ligamos al deporte. Y luego están los deportes de especialización, en los que la gente, si bien puede, sin duda, adquirir esos beneficios que tiene el deporte a cualquier nivel, el objetivo prioritario es desarrollarse como deportistas para tratar de alcanzar el máximo nivel competitivo posible. Entonces, una distinción así que has ido estableciendo, eh, pero a la hora de ir analizando, como tú sugerías, la cuestión de la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los límites o hasta qué punto podemos o debemos llegar, más bien dicho? eh, Creo que una distinción de este estilo de dos tipos de deporte en función del objetivo, si es más prioritariamente un deporte o principalmente un deporte formativo o un deporte tendente a la especialización, creo que se pueden realizar análisis éticos o análisis normativos distintos y deberían realizarse. Eso es algo que también, de nuevo, César y yo hemos hecho no solo con la cuestión de los deportes infanto-juveniles, por ejemplo, sino también la inclusión de las personas transgénero, que toca con algunos de los temas que han mencionado. Creemos que es importante establecer esos niveles. Pero bueno, le dejaré luego a César que siga con eso. Las dos otras cuestiones que me parecen muy fascinantes. eh, ¿Hay argumentos y esta pregunta la dejo simplemente ahí, ¿hay argumentos para decir que una mujer entrenando un equipo femenino haría un mejor trabajo que un hombre entrenando un equipo masculino? ¿O qué tipo de conocimiento se requiere para que un entrenador sea efectivo? ¿Hace falta un conocimiento simplemente del juego, un conocimiento táctico, o hace falta también un conocimiento que podríamos llamar, digamos, experiencial, en el que una mujer puede ser que esté más capacitada a entrenar un equipo de mujeres porque no solo conoce el juego, sino que además también conoce qué es ser una mujer practicando deporte, qué dificultades afrontan las mujeres practicando deporte, etcétera, etcétera? Me pregunto si yo creo que no hay nada escrito al respecto y no hace mucho hablando con un colega, justamente especulábamos sobre esta cuestión. ¿Hay alguna manera de argumentar que las mujeres están mejor dotadas o más capacitadas para entrenar equipos femeninos, dadas sus vivencias, dadas su experiencia, etcétera, etcétera? Y ya la última cuestión que tiene que ver con el someterse a la autoridad, creo que sería muy útil y creo que tampoco hay mucho, pero eso César sí que sin duda lo conoce mejor que yo. Una analogía muy interesante a la hora de pensar cuáles son los límites del someterse a la autoridad del entrenador sería quizás mirar a otros ámbitos en los que nos sometemos a autoridades que consideramos que en principio tienen una experiencia y un conocimiento que nosotros no tenemos. Miremos a los médicos. Yo voy al médico, yo no entiendo nada de biología, no entiendo nada de medicina, no entiendo nada del organismo humano. Entonces yo lo que me dice el médico, pues lo sigo a pie juntillas, les creo y poco más.
Y me pregunto si en el deporte sucede algo similar. Entendemos que el entrenador es aquel que se ha capacitado, que entiende el juego, que tiene las habilidades para ser esa autoridad. Yo me pregunto si quizás por ahí, mirando esas analogías, se podría llevar a cabo ese tipo de análisis para identificar como tú quieres los valores que deben dirigir este tipo de prácticas y poner un poco un cierto coto, ciertas limitaciones al uso de la autoridad. Y con esto os siento abandonaros. Muchísimas gracias por la charla. Seguiremos en contacto. Te debo un par de correos y muchas gracias de nuevo por todo. Bueno, Javi, gracias por el aporte. Yo, sabes que solamente me voy a detener en el segundo cuando hablamos de los argumentos. Y lo que pienso es esto, bueno, ¿cuántos entrenadores mm, hay que en definitiva tampoco fueron profesionales y dirigen una selección? Con lo cual también pasa esto. No necesariamente tengo que ser mujer para entrenar mujeres. Digo, en esto de las argumentaciones me surge esto de, por ejemplo, Holland es un entrenador argentino que era entrenador de hockey. Y en un momento dijo, voy a entrenar fútbol, y hizo el curso de entrenador de fútbol y entrenó fútbol. Nunca en su vida jugó al fútbol profesionalmente, pero fue entrenador de fútbol. Entonces, replicando este tipo de argumentación, uno dice, bueno, pero ¿por qué no tenemos mujeres que puedan entrenar? ¿Qué es esto de capacitación suficiente? O dónde tengo que rendir exámenes para poder decir yo puedo estar al frente de este tipo de, de planteles? Nada, eso, perdón. Bien, creo que me toca a mí ocupar el puesto de moderador, así que le paso la palabra a César, que ha levantado virtualmente su mano. César, Gracias, José tienes... Luis. Gracias, Bernardo, por la charla. A mí me gustaría retomar solamente un tema que ya mencionó Javi y saber cuáles son tus eh, perspectivas al respecto, y que tiene que ver con una cuestión epistemológica, que es precisamente eh, lo más interesante que me pareció desde el punto de vista filosófico sobre el conocimiento que los y las entrenadoras deben poseer para poder ejercer su profesión, teniendo en cuenta las diferentes modalidades del deporte. La pregunta sobre por qué no hay mujeres entrenando a mujeres o a hombres ha sido muy abordada en la sociología del deporte. Ahí hay un cuerpo de literatura que se puede revisar, y obviamente, como se puede esperar, tiene que ver con la estructura heteropatriarcal que existe en las sociedades occidentales y allende las mismas. Es una pregunta importante. A mí me interesa menos desde el punto de vista filosófico, pero sí me interesa la cuestión eh, de la epistemología. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen entrenador o entrenadora? Y para eso también hay que definir qué es un entrenador y una entrenadora, y cuál es o cuál debería ser, desde el análisis normativo, su Bueno, rol. espero que no pretendas que yo logre contestarte esa pregunta. No, planteo para pensar, pero me interesa saber cuál es tu perspectiva al respecto. Y gracias nuevamente. Bueno, a mí la capacidad y la capacitación es algo que difícilmente uno lo pueda ir considerando a priori. O sea, los clubes tienen determinadas posibilidades de contratar o de tener entrenadores en sus espacios
institucionales. Los entrenadores locales muchas veces cuando van teniendo determinados éxitos van intentando incrementar, por ahí hasta por una cuestión económica, la posibilidad de ir a otros lugares y desde ahí seguir desarrollando su tarea. Entonces, la capacidad, la capacidad creo que está brindada. En lo formativo entiendo desde valores que tienen que ver con, si son deportes de grupo, en todo lo que tiene que ver con los compañerismos, con el crecimiento constante de los pequeños, de las pequeñas, de los adolescentes, y en poder nuclearse en que el deporte es un medio y no un fin en sí mismo. Pero las capacitaciones sí son fáciles de medir, porque uno va capacitándose constantemente. El deporte requiere una capacitación constante, entonces eso sí podría ser fácil medir. Ahora, después, la elección de quién está al frente de los planteles y todo eso, entiendo que los clubes tienen ahí la injerencia de determinar, bueno, qué es lo que pretendo, y tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, tiene que ver cuál es el fin del club como tal. Si lo que pretendo es ganar a cualquier costa, no sé para qué lado iremos, pero seguramente iremos para el lado donde lo lúdico termine siendo más complejo. Nosotros, digo César, yo me hago cargo del bidón de Branco. Eso es algo que yo no quiero para mí en un club. No festejo eso. Pero bueno, eh, fue un entrenador el que de alguna manera lo determinó y una federación que de alguna manera, no sé si lo festejó, pero no es lo que me representa a mí como tal. Así que desde ese punto de vista los clubes tienen la obligación de decir, bueno, estos son mis principios, estos son mis valores y esto es lo que yo pretendo como club. De ahí en más, quien esté al frente de los planteles deberá de alguna manera eh, rendir cuentas, no es la palabra, pero de alguna manera tener un feedback constante con quienes de alguna manera estén a cargo de las coordinaciones de los clubes para poder brindar respuestas a esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Mafaldo? Sí, rapidísimo. De antemano, muchas gracias y felicidades por tu exposición. Y también una pregunta a nivel de comentario, porque me imagino que todos tendríamos una opinión. Me parece que queda claro que los deportes profesionales están pensados para el éxito, están para el éxito económico, para el éxito de resultados, pero precisamente sería interesante pensar que estos entrenadores, coaches, de quién me entrena, me parece que también hay una deuda pendiente con su preparación ética, con su preparación axiológica, porque el que sean deportes profesionales no los exime que no haya en ese deporte una cuestión formativa, axiológica y ética. Y precisamente el hecho de que estén en una situación de poder en donde la gente los pueda seguir y en donde la gente los pueda escuchar, me parece que deberíamos pensar en que todos estos deportistas profesionales y la gente que está en el ámbito profesional tiene mayor responsabilidad ética, de cómo se comporta, de cómo habla y de cómo puede ser un modelo a seguir para los demás. Y nuevamente, muchas felicidades. Bueno, ahí Mafaldo, yo coincido en que de alguna manera tiene que haber estos límites. Eh, Creo que todos de alguna manera reconocemos que hay momentos en los que los límites se han sobrepasado. No quiero arriesgar expresiones que no tienen el sustento, pero por ahí César me puede dar una mano. Digo, en algún momento leí que deportistas femeninas
de la vieja Unión Soviética eran sometidas a embarazos y abortos para poder tener un mejor desempeño deportivo previo a determinadas competencias. Digo, esto que vos me hablas de ética y me parece que hay que ver, hay quién puede o no plantear estos límites, dónde está el límite, porque eso de alguna manera también tuvo un sustento federativo más allá de la época, ¿no? Uno a veces debe contextualizar y en esa contextualización no puede salirse, pero bueno, pero sí existían estas cosas y bueno, me parece que lo ético ahí, de alguna manera, nosotros no lo podemos analizar desde el hoy, pero dónde el entrenador debe o no responder o cuáles son las expresiones que debieran permitírsele a un entrenador o hasta dónde es el límite. Por eso yo hablaba de cuál es el límite del entrenador y hasta dónde el deportista tiene esa libertad. Gracias, Mafa. Disculpad, he tenido que salir porque llamaban a la puerta. Bueno, tenemos la costumbre de terminar justo a la hora y nos pasamos un par de minutos y además yo tengo ahora otro compromiso. Muchísimas gracias por la charla que nos has dado, realmente ha sido muy ilustrativa y estamos encantados de que de alguna manera te estés incorporando a nuestro gremio de filosofía del deporte que tanta falta hace de nuevos miembros. Lo dejamos aquí y dentro de un mes aproximadamente nos volvemos a conectar para el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y estamos en contacto. Gracias. Bien, gracias. Dios. Saludos a todos, que sigan muy bien. Feliz año. Hasta